Buenas tardes, mi nombre es José Manuel, soy el asesor fiscal del Colegio Oficial de Médicos y vamos a dar hoy un seminario de tributación. Lo voy a dar yo junto con mi compañera Daniela. El seminario va encaminado básicamente no a dejar de pagar impuestos, que sería lo que todos querríamos hacer en algún momento dado, sino a intentar optimizar nuestra carga tributaria, ¿vale? Esto significa, yo considero que lo que debe de significar es que paguemos los impuestos justos, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que vivimos en un entorno un entorno económico en los últimos años de alza de impuestos y las ventanas de oportunidad que tenemos para optimizar nuestros impuestos, para bajar nuestra carga tributaria, cada vez se nos cierra más. Entonces hemos creído oportuno actualizar esta conferencia que se dio hace varios años en estas mismas dependencias y bueno, es un poquito una actualización respecto a todo el sistema tributario y sobre todo a las figuras impositivas que más afecta al médico, ¿vale? Entonces voy a empezar viendo una visión global de cómo está el entorno económico. Es importante ver en qué entorno económico nos vemos o en qué entorno económico estamos para entender también un poco las políticas fiscales que se están haciendo. Nos centraremos posteriormente en el IRPF, que es la figura impositiva por excelencia y en la que todos los médicos hacéis prácticamente todos los años. Y luego entraremos de una forma más genérica en otras figuras impositivas, ¿vale? Con respecto al entorno económico, bueno, básicamente aquí nos movemos en tres sistemas, ¿vale? Primero Estados Unidos, que evidentemente es una potencia económica y que tradicionalmente tiene unos índices de crecimiento muy fuertes, ¿vale? Tiene una demanda interna, un crecimiento interno, un consumo interno muy importante que le da una potencialidad a su economía brutal. Por el lado contrario tenemos a China, que es un país que poco a poco le va comiendo terreno a Estados Unidos. En las últimas décadas ha tenido un fuerte crecimiento y se prevé ya para este año 2023 y para los próximos años su economía tenga tasas de crecimiento negativas. Y luego en la zona euro, bueno, tenemos una expansión económica, aunque es mucho más modesta respecto a lo que es Estados Unidos. Y bueno, con respecto a España, las últimas previsiones que tenemos según el estudio de BBV, es que en el año 2024 crezcamos a un 1,8% cuando venimos del año 2022 del 5,8%. Es una característica tanto de la zona euro como de España y se manifiesta de una forma más importante en España. Los fuertes indicadores de inflación que tenemos. El año pasado nos movíamos incluso en cifras de 2 dígitos y este año nos estamos moviendo en torno al 6-7% de inflación, que son porcentajes desde un punto de vista económico muy fuerte y que tiene una alta incidencia en los impuestos. A nivel anecdótico, voy a comentar, aunque ahora mi compañera se centrará más en el IRPF, el efecto económico, el efecto en cuota, el efecto en devolución que ha tenido la inflación para un médico que nos vino a consultar una cosa que ahora os voy a poner os voy a demostrar con respecto a la inflación. Este médico se estaba deduciendo, en el IRPF existe lo que se denomina una deducción por ascendiente, que es muy similar a la deducción por descendiente, ¿no? Cuando tenemos hijos, ¿no? Así cuando tienes una persona mayor a tu cuidado, pues te puedes aplicar esa deducción. Esta persona
su madre en este caso, recibía rentas de 7.900 y pico euros. ¿Qué es lo que ha pasado? Que con el efecto inflación esa renta ha pasado de 7.900 y pico euros largos a superar la barrera, que es muy importante, de los 8.000 euros. Ahora está en 8.200 o ha estado en 8.200 euros. ¿Qué es lo que pasa? Que ese tránsito de casi llegar a 8.000 a superar los 8.000 ha hecho que de estar deduciéndose a su ascendiente a no poder deducirse a su ascendiente. En resultado económico ha pasado de cuotas de devolución o una potencial cuota de devolución de su IRPF de casi 4.500 euros a que le devuelvan un poco más de 200 euros. ¿Esto qué significa? Esto para mí es un claro ejemplo de la política fiscal que se está llevando a cabo en el país. Es decir, se están utilizando herramientas que son, digamos, subliminales, que no tienen mucha repercusión a nivel informativo, pero que sí dañen el bolsillo, en este caso de cuotas de devolución. Bueno, eso ha sido un ejemplo. Mi compañera ahora, y ya le paso el testigo a ella, va a hablar un poquito más del IRPF. Ella es Daniela y ella es la especialista en el despacho de IRPF. Para empezar con el impuesto sobre la renta de las personas físicas, partimos de un aumento de la carga positiva. Cada vez más los últimos cambios legislativos van orientados a un mayor pago de impuestos. ¿Cómo podemos reducir estos impuestos? Pues bueno, intentando aplicar ciertas deducciones, ciertas reducciones en los diferentes rendimientos que obtenemos provenientes de diferentes partidas. Comenzando con los rendimientos del trabajo, los únicos dos gastos deducibles son la cuota colegial, que en el caso del Colegio de Médicos de Tenerife asciende a 312 euros, y la cuota sindical, que tiene un límite de hasta 500 euros. También tener en cuenta que hay ciertas rentas que se encuentran exentas, es decir, que no son de inclusión en el IRPF, como son la prestación de maternidad y de paternidad. Importante destacar también que ya no se deflacta el impuesto desde hace 10-15 años hacia atrás. Hay otras formas de obtener rendimientos del trabajo que no son vía monetaria, sino que son rendimientos en especie. Menciono algunos de los más comunes, como son los gastos de comedor, servicios de enseñanza infantil, primaria y secundaria, servicios de transporte de hasta 1.500 euros al año, servicios de guardería a los hijos de los trabajadores, seguro de enfermedad, por ejemplo. No hago hincapié en este tipo de rendimientos en especie porque esta diapositiva va más dirigida a los pagadores que a los trabajadores. Continuamos con los rendimientos de capital inmobiliario, que van básicamente orientados a todas aquellas viviendas que se encuentran en alquiler. Tenemos dos tipos de alquileres: los alquileres de larga duración, en los cuales nuestros inquilinos usan nuestra vivienda como su vivienda habitual, y los alquileres vacacionales, que durante los últimos años han sufrido un boom. Es cada vez más usual verlos, incluso más que los de alquiler de larga duración. Semejanzas entre ambos, que podemos consignar unas ciertas partidas que consideramos gastos deducibles para reducir el rendimiento, como son los intereses de los préstamos que financian la adquisición de esta vivienda, la amortización del 3% del valor de la construcción, los saldos de dudoso cobro, el pago de suministros, etc. En el caso del alquiler de larga duración, tenemos un aspecto diferenciador, que es la posibilidad de aplicarnos ciertos porcentajes de reducción. En ejercicios anteriores era del 60%, este año la cosa va a cambiar, van a reducirse a un 50% de forma general, y en ciertos casos serán del 70% y del 90%. 70% para todas aquellas zonas, viviendas que se encuentren en zonas tensionadas, y de un 90% si el alquiler va orientado a personas que tengan una edad entre los 18 y los 35 años.
En los alquileres vacacionales no nos vamos a poder aplicar este tipo de reducciones y va a haber unos aspectos burocráticos que van a ponernos trabas en este tipo de rendimientos de capital inmobiliario, como son la importancia de presentar un modelo 400 en Hacienda Canaria, dándonos de alta en el IJIC, ya que estas operaciones están gravadas a un tipo impositivo del 7% sobre los ingresos que obtengamos. Esto hace que tengamos que presentar modelos 420 de forma trimestral para ingresar este 7%. ¿Cómo podemos evitar o postergar la presentación de estas autoliquidaciones trimestrales? Pues acogiéndonos al régimen del pequeño empresario profesional para aquellos ingresos que sean inferiores a los 30.000 euros. Las imputaciones de rentas vienen dadas cuando tenemos algunos inmuebles que no se encuentran en alquiler y que tampoco son vivienda habitual, sino que están a nuestra disposición. Por este tipo de inmuebles que no generan ningún tipo de rendimiento, podemos llegar a pensar que no vamos a tener que tributar por ellos, pero sí que se nos va a imputar una renta y sí que van a estar grabados. Es aquí decisión del contribuyente, incluso pedir al despacho algún tipo de estudio específico donde podamos valorar si es mejor la imputación de renta del inmueble vacío o el rendimiento de capital que genera el inmueble alquilado. Los rendimientos de actividades económicas es algo que preocupa a nuestro despacho cada vez más debido al elevado número de planes de comprobación dirigidos a médicos. Mi compañero José Manuel va a comentarlos en las próximas diapositivas y va a dar una visión un poco más específica y va a poner algunos ejemplos. Pero básicamente estos planes de comprobación van dirigidos a reducir los gastos porque es la variable que hace que paguemos menos impuestos en nuestro IRPF. Voy a comentar algunos de los gastos que nosotros consideramos como deducibles, que serán todos aquellos que sí o sí estén relacionados con la actividad económica. Algunos gastos que también suscitan duda entre nuestros médicos es si el RETA o el régimen alternativo, que es la mutual médica, son deducibles y sí, porque consideramos que son necesarios para el desarrollo de la actividad. También lo son los seguros de enfermedad hasta 500 euros. Hay una partida de gastos que nosotros no podemos incluir en nuestro IRPF, vienen dadas por la Administración, que son los gastos de difícil justificación. En ejercicios anteriores eran de un 5%, en los próximos IRPF que presentemos se han elevado a un 7%. Otra forma de reducir el rendimiento de actividades económicas y por lo tanto el pago de impuestos es vía deducción de reserva para inversiones en Canarias. Con esta reserva podemos gozar de una reducción de nuestro rendimiento de un 80% sobre los beneficios que hemos generado, pero hay que cumplir con una serie de requisitos que son importantes y que son cada vez más comprobados por parte de la Administración, por lo que necesitan un estudio y un análisis más específico por parte de un despacho profesional. En esta diapositiva se comenta el plan de comprobación a médicos de la Hacienda Estatal, que mi compañero José Manuel les va a perfilar un poco más y va a poner algunos ejemplos. Bueno, con respecto al plan de comprobación que hay en la Agencia Tributaria para Médicos, es un plan especial, ¿de acuerdo?, que hay contra los médicos. Nosotros en el despacho, para que os hagáis una idea, hemos pasado hace 10 años de tener 2 comprobaciones a médicos de este colegio a tener entre 60 y 70 comprobaciones anuales. Es decir, es un incremento, en mi opinión, bastante elevado. En las siguientes transparencias lo que os voy a mostrar son algunos ejemplos de por dónde va la agencia tributaria con este plan de control. Todas las comprobaciones comienzan de la misma forma, pidiendo lo que se denominan los libros registros, tanto los libros registros de ingresos como libros de registro de gastos.
¿Esto qué significa? Todos los médicos o todos aquellos médicos que desarrollan una actividad privada están obligados a llevar este formalismo, es decir, una serie de controles de sus ingresos y sus gastos. No es cuestión de, como digo yo, de cogerlos en una bolsa y tenerlos ahí todas las facturas. Hay que llevar un control, ¿de acuerdo? Y esto es lo que se denomina unos libros, ¿de acuerdo? Estos libros son los que se deben de entregar a la agencia tributaria y bueno, que ellos valorarán si lo que se ha puesto ahí, bajo su perspectiva, ellos consideran, sobre todo en la línea de los gastos, que son deducibles o que no son deducibles. Aquí en la siguiente transparencia, en el primer párrafo, he puesto un ejemplo de cómo suelen terminar este tipo de comprobaciones. Y textualmente dice, esto es un párrafo copiado y pegado por parte de la agencia tributaria en los 70 ejemplos que comenté antes, ¿vale? En todos los expedientes aparece este mismo párrafo. Bueno, procede a emitir esta propuesta de liquidación, es decir, la agencia tributaria propone un resultado y la palabra que utiliza es suprime los gastos deducibles en los rendimientos declarados en la casilla, en este caso la casilla 109, es decir, le quita absolutamente todos los gastos que este médico puso y deja solo lo que es los pagos a la seguridad social, es decir, aquí le quita cuota pagada a una asociación médica, pagos por la asistencia a congresos, compra de aparatos médicos, es decir, le quita absolutamente todo. Evidentemente, esta liquidación la llevamos a tribunales y el tribunal le dio la razón al médico, como no puede ser de otra manera. ¿Cuál es la forma que está actuando aquí la agencia tributaria? Es muy sencilla. Al quitar gastos, lo que está haciendo es aumentar el beneficio y está haciendo que esa base a la cual este médico iba a pagar impuestos sea mayor. Lo que consigue es una cuota, un pago de impuestos más elevado. Bien, en la segunda parte muestro otro ejemplo de otra forma de actuar de la agencia tributaria para quitar gastos. En este caso, lo vemos mucho en el despacho para aquellos médicos que suelen trabajar en centros médicos privados, ya sea en Hospitén, ya sea en Quirón, en centros médicos Vidas, en las cuales estos médicos realmente, no es que realmente, sino aportan su conocimiento, ¿vale? Podemos tener el caso de un cirujano o el caso de un anestesista que van a quirófano y la aparatología que hay en ese quirófano es del centro médico o las asistencias, los auxiliares el equipo médico que está alrededor del cirujano los pone el centro médico. Y en este punto lo que ha intentado hacer la agencia tributaria es decir, ¿de acuerdo?, que ese médico no desarrolla una actividad económica. ¿Cómo lo plasma en papel? Diciendo lo que viene en ese segundo párrafo. Voy a leer un par de líneas. A la vista de la información que dispone esta oficina, es decir, la agencia tributaria, no consta local afecto, es decir, ese médico no tiene su propia clínica, sino que va a un centro médico a desarrollar su actividad, y tampoco declara, lo dice textualmente, empleados propios, es decir, ese equipo humano que genera, que acompaña a ese cirujano o a ese anestesista, no son del cirujano, son del centro médico. Y aquí lo que viene a decir es que el contribuyente no aporta medios materiales para el desarrollo de la actividad económica y por lo tanto le quita también todos los gastos relacionados con esa actividad. Esto también lo llevamos a tribunales y también el tribunal dio la razón al contribuyente. Es decir, estamos en casos en los que vuelve la agencia tributaria de una forma un poco, desde mi punto de vista, mezquina, intentar quitar gastos a ese médico que está desarrollando, y efectivamente está desarrollando una actividad económica. El último ejemplo que voy a poner es de un médico, en este caso es un pediatra, y lo que hace la agencia tributaria es le admite el gasto, ya por fin nos admite algo, pero le intenta dar una vuelta y
lo va a prorratear el gasto. Es decir, me explico. Esto es de un pediatra que fue a un congreso, al Congreso Anual de la Sociedad Española de Pediatría, y pues este pediatra, para poder asistir a ese congreso, contrató los servicios de una empresa, bueno, una agencia de viajes, ¿no? Que le hace el pack, ¿no? Le hace el billete de avión, el hotel, y se habrá gastado pues un dinero en esa asistencia. Y lo que hace la agencia tributaria es, cuando digo prorratear, lo que dice es, bueno, te voy a admitir el gasto, pero no te lo voy a admitir todo. Como trabajas en el Servicio Canario de Salud y trabajas por cuenta propia, voy a prorratear la factura de esa agencia de viajes solamente a los ingresos que están relacionados con la actividad privada. ¿De acuerdo? En este caso se lo aplican, ¿no?, la deducción de un 11,60%. Este caso también lo llevamos al Tribunal Económico, y también nos dio la razón, le dio la razón al médico. Es decir, el gasto debe de ser contemplado de una forma completa. Bueno, con esto lo que he querido ilustrar son 3 formas de actuar que tiene la agencia tributaria, en las cuales pues está acogiendo al médico un poquito con las pocas cosas que muchas veces uno se puede deducir, intentar quitárselos. Y me llama mucho la atención cómo la agencia tributaria, que se supone que es una administración que debe de trabajar para el contribuyente, en este caso le pone bastantes barreras para que esos gastos puedan ser deducidos de una forma normal, como así nos lo confirman sistemáticamente todas las sentencias con los tribunales. Llegado a este punto, vamos a continuar. Por lo que hemos hecho ha sido un pequeño paréntesis con respecto al plan de control tributario relacionado con la actividad económica. Vamos a seguir con la liquidación del impuesto y vamos a hablar un poquito de las ganancias patrimoniales. Y en este punto pues va a continuar la conferencia mi compañera Daniela. Continuamos con las ganancias patrimoniales. Las que vemos más comúnmente están relacionadas con la transmisión de inmuebles que son parte del contribuyente. ¿Cómo podemos reducir este impacto fiscal que supone la transmisión de un inmueble que se grava un 21%? Pues utilizando los coeficientes de abatimiento. Solo en el caso de las viviendas que son adquiridas antes del 31 de diciembre del año 1994, y con lo que denominamos nosotros venta de la vivienda habitual con reinversión. Es decir, yo vendo mi vivienda habitual, obtengo una ganancia patrimonial y me comprometo con Hacienda a que voy a tener un menor impacto en la tributación, pero con la premisa de que tengo que reinvertir esa ganancia en adquirir una nueva vivienda habitual. Los sistemas de previsión social son herramientas de ahorro para la jubilación, y vamos a centrarnos sobre todo en el punto 9.1, que son planes de pensiones, y en el punto 9.6, que son planes de pensiones de empleo simplificado. En el caso de los planes de pensiones, antes el límite estaba en 8.000 euros. Desde hace algunos años el límite se ha posicionado en 1.500 euros. Poco ahorro para la jubilación deja el Estado con ese tipo de límites, pero bueno. Y luego los nuevos planes de pensiones de empleo simplificado. Esto es una herramienta muy interesante para nuestros contribuyentes médicos, porque van a tener un límite mucho más elevado que los planes de pensiones comunes, con un límite que se posiciona en los 4.250 euros. Por ejemplo, un médico que se encuentre solo trabajando por cuenta ajena va a poder disfrutar de un plan de pensiones con un límite de 1.500 euros. En cambio, un médico que haga pluriactividad, es decir, que trabaje tanto por cuenta ajena como por cuenta propia en centros médicos como Quirón, Centros Vidas, etc., puede disfrutar de los 1.500 euros de los planes de pensiones más los 4.250 euros de los planes de pensiones de empleo simplificado. Los planes de pensiones no dejan de ser un diferimiento del impuesto, es decir, una herramienta con la que ahora mismo
reducimos el pago del impuesto, pero cuando percibamos ese dinero en la jubilación, cuando llegue ese momento, vamos a tener que tributar por todo el dinero que nos aporten y que hemos ido poniendo en, por así decirlo, una especie de hucha. La movilización de los derechos consolidados, es decir, del producto de un banco a otro, por ejemplo, si yo tengo mi plan de pensiones en BBVA y lo paso al Santander, eso no va a tener ningún tipo de tributación adicional. Las mutualidades de previsión social, como son los contratos de seguros no integrados en la seguridad social, tienen las mismas características que las que mencioné en los planes de pensiones. No me voy a detener mucho en eso. Mismo caso para los planes de previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y seguros de dependencia. En esta diapositiva de sistemas de previsión social, aportaciones al cónyuge, si me quiero detener, porque hay que recordar que podemos hacer estas aportaciones cuando los ingresos de nuestro cónyuge, tanto de rendimientos de trabajo como de actividades económicas en su conjunto, sean inferiores a los 8.000 euros. Y tenemos una reducción en la base imponible que tiene un límite de 1.000 euros anuales. Si me voy al ejemplo anterior, médico que realice actividad privada tendrá la opción del plan de pensión de empleo simplificado con los 4.250 euros. Si aparte trabaja por cuenta ajena, tiene el límite de los 1.500 euros que le oferta el plan de pensiones, y si quiere hacer una aportación a su cónyuge, tiene un límite incrementado de 1.000 euros anuales. Nos vamos a otro tipo de deducciones con las que podemos reducir el pago de impuestos, como son las deducciones por familia numerosa de 1.200 euros para aquellas familias que tengan este título en régimen general. Para las de carácter especial se incrementa a los 2.400 euros. Las deducciones por donativos a entidades sin fines de lucro, las donaciones a partidos políticos, que la deducción se posiciona en el 20% con un máximo de 600 euros, las obras de rehabilitación energética y una nueva deducción que entra en juego en este ejercicio, que es la adquisición de vehículos eléctricos y puntos de recarga. Aquí tenemos los mínimos personales y familiares, se han seguido manteniendo. Los únicos cambios que han sucedido a partir de ejercicios anteriores, de hace pocos años, es que el mínimo por descendientes en el caso de mayores de 65 se ha incrementado a los 1.150 euros y el mínimo por ascendientes para nuestros mayores de 75 se posiciona en los 1.400 euros. Aquí tenemos la escala y tipos de gravamen del año 2023. Se han modificado respecto al ejercicio anterior, al año 2022, y lo único a destacar es que no se modifican a la baja para este año. En cuanto a las reducciones, la principal ha sido eliminada, que es la inversión por vivienda habitual. Esto ha sucedido desde el 31 de diciembre de 2012, es decir, que para el ejercicio 2013 no hemos podido aplicar esta reducción. Y también destacar que hay una campaña por parte de Hacienda para controlar estas deducciones por inversión en vivienda habitual que han sido aplicadas. Cada vez más es común este tipo de controles. En cuanto a la deducción por inversión en vivienda habitual, se ha eliminado la deducción a nivel estatal, como he comentado, pero recordar que la deducción para nuestra comunidad autónoma, para Canarias, se ha mantenido y es de aplicación. Las deducciones en Canarias son las siguientes: la de nacimiento de hijos, guardería, gastos de estudio, alquiler de la vivienda habitual, obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual, familia numerosa, traslado de residencia habitual por actividad laboral, donaciones a menores de 35 años para adquisición de su vivienda habitual y otras como contribuyentes desempleados, finalidad ecológica, etc. De aquí me voy a parar un poco a comentar las obras de rehabilitación energética y reforma de la vivienda habitual, ya que han sido un boom en los IRPF de 2022. Consisten en la instalación de placas solares, por ejemplo, o otro tipo de herramientas para reducir el impacto energético en nuestra vivienda habitual, pero tener en cuenta que necesitamos un certificado pre-instalación, post-instalación. Podremos aplicar la deducción cuando nos den la certificación final, donde podamos ver
cuál ha sido el ahorro energético, es decir, se ha pasado de una letra a otra. Otra de las que más vemos comúnmente es el traslado de residencia habitual por actividad laboral. Muchos médicos son de una comunidad autónoma y trasladan su residencia a la comunidad autónoma de Canarias para ejercer su empleo. Respecto al borrador y los datos fiscales, es algo que vemos muy comúnmente. Los datos fiscales nunca los podemos tomar como una información 100% verídica, siempre tenemos que comprobar los datos que aparecen, ya que estos datos fiscales son meramente las comunicaciones por parte de administraciones o entes y pueden haber cometido errores en el trasvase de datos, por tanto no está de más revisarlas y comprobar que los datos económicos que aparecen o los datos no económicos efectivamente son los que deberían estar. También tener en cuenta que en datos fiscales nos va a aparecer una dirección. Tenemos que confirmar que este es nuestro domicilio fiscal habitual y si no debemos realizar el cambio al mismo. Esto es algo muy importante que hemos tenido en cuenta en las rentas que hemos hecho en el despacho, porque muchas veces hay discrepancias entre el domicilio fiscal que aparece informado en datos fiscales y el que efectivamente debería ser. Por último, comentar que un borrador no es la presentación última del impuesto. Debemos seguir todas las pautas y completar el envío final de la presentación de la autoliquidación si no queremos que Hacienda nos requiera. Por último, en cuanto a IRPF, comentar los intentos de estafa a contribuyentes. Podéis ver en las diapositivas un caso que llegó al despacho hace una semana. Un contribuyente que había solicitado la devolución de 400 euros en su IRPF recibe por correo un link, él accede y le comentan que para realizar la devolución de estos 411 euros tiene que consignar el nombre completo, el número de tarjeta de débito o crédito, la fecha de caducidad, el CSV y el PIN. Nunca Hacienda Tributaria se va a poner en contacto con nosotros a través de un link por correo electrónico, siempre va a ser mediante una notificación que envíen a nuestro domicilio fiscal por vía postal o a través de la sede electrónica accediendo con nuestro certificado digital o la clave PIN. Desde que veamos un link de acceso por parte de la agencia tributaria, nos tiene que saltar la alarma, tenemos que pensar inmediatamente en un intento de estafa y también tener en cuenta que, como vemos en la diapositiva, siempre suele ser mediante links que no tienen sentido, que tienen muchas letras y números, pero que nunca va a contener la palabra agencia tributaria. Si recibimos algún tipo de comunicación, que como reitero, nunca va a ser vía link, siempre será de sede.agenciatributaria.es, nunca de otro link diferente. Y ahora mi compañero José Manuel les va a comentar algunas premisas sobre otros impuestos y cómo reducir la tributación con ciertos detalles a tener en cuenta. Bueno, como resumen de lo que ha comentado mi compañera, yo destacaría varias cosillas. La primera, tema de borradores, nunca le hagáis caso, es decir, revisarlos, mirarlos. Los borradores, por ejemplo, no incluyen algo fundamental y que aún vemos casos en el despacho que cuando los médicos hacéis la declaración de la renta no incluís, como son cuota al colegio de médicos y sindicato médico si lo pagáis. Tener en cuenta que la agencia tributaria no se pone en contacto, nunca se va a poner en contacto vosotros con un correo electrónico y muchísimo menos os va a pedir el PIN de la tarjeta de crédito para realizar la devolución. A nivel de inmuebles, tener en cuenta el tema de, bueno, yo haría un estudio de qué puede ser más ventajoso a nivel económico si poner una vivienda en alquiler tradicional de larga duración o ponerlo bajo la premisa del alquiler vacacional, ¿de acuerdo? Porque cada tipo de alquiler tiene sus pros y sus contras y muchas veces económicamente, bueno,
puede que no sea tanta la diferencia entre uno y otro, contando con las ventajas fiscales que puede tener el alquiler el alquiler tradicional, ¿no? De larga duración. Y luego, por último, el tema de las ganancias patrimoniales, que son, desde mi punto de vista, tributan a un porcentaje mínimo del 21%, puede ser incluso más elevado. Muchas veces nos llegan colegiados que ya han vendido y ya no podemos hacer nada, ¿de acuerdo? Porque el ejercicio fiscal ha terminado, y a nivel general estamos hablando que sobre una venta, por ejemplo, de 100.000 euros se tributa al 21% de mínimo, ¿no? Estamos hablando en este ejemplo sencillo, de 21.000 euros de impuestos, que es una cantidad bastante considerable. Bueno, un poco para seguir la charla, ahora vamos a detenernos o vamos a hablar de otra serie de impuestos que son menos importantes que el impuesto de la renta, pero también tienen sus peculiaridades y también tienen creo, desde mi punto de vista, que debemos de tocar algunos aspectos que son importantes. El impuesto de patrimonio es un impuesto que muchos colegiados lo hacéis, ¿de acuerdo? Pues estamos hablando de, sin contar la vivienda habitual, con patrimonios superiores a 600.000 euros, somos potencialmente contribuyentes del impuesto de patrimonio. Es un impuesto, es verdad, que está controlado por la Comunidad Autónoma de Canarias, pero eso no significa que no tengamos que estudiar si se hace o no se hace. Es un impuesto que lo llamamos temporal porque desde el año 2011 se supone que lo iban a eliminar, pero todos los años en la ley de presupuestos lo contemplan como, vamos a dejarlo un año más a ver si, por cuestiones de recaudación. Y aquí hay un punto importante para todos aquellos que hacéis el impuesto de patrimonio, que el Partido Popular interpuso un recurso de inconstitucionalidad y que estamos ahí a ver si lo resuelven o no lo resuelven. Muy probablemente puede que lo declaren inconstitucional, y las cuotas de pago que hayamos hecho o realizado sobre ese impuesto en los años 2021, 2022 y el que hagamos en este año 2023, si lo hacemos el año que viene, podamos recuperar esas cantidades. Yo me quedaría con el impuesto de patrimonio, con esto último que he dicho, y hacer un seguimiento a cómo el Tribunal Constitucional llegará a fallar sobre este recurso interpuesto, ¿vale? Luego tenemos el impuesto de sucesiones y donaciones. La verdad que con respecto al impuesto de sucesiones y donaciones, en el despacho nos consultan muchas veces que quieren hacer donaciones a los hijos. Es una cuestión muchas veces que se plantean porque escuchan justamente lo que voy a decir yo, que el impuesto de sucesiones y donaciones entre padres e hijos se ha ampliado a ascendientes y sobrinos, ¿no? Para que nos entendamos, no se paga, está bonificado, ¿no? Una bonificación del 99,9% que prácticamente no se paga. Pero debemos de tener en cuenta que si efectivamente este impuesto no se paga, cuando hay una donación intervienen 3 impuestos. Uno de ellos es el impuesto de sucesiones y donaciones, que puede estar bonificado, pero tenemos otros 2 que son muy importantes y que pueden tener un impacto fiscal abrumador, que son la plusvalía municipal, que ese habrá que pagarlo sí o sí, y luego el peor de todos es el impacto como ganancia patrimonial, además en el donante, en la persona que dona ese inmueble, y que funcionaría en su declaración de la renta como una ganancia patrimonial, como lo que comentaba mi compañera antes y como yo ahora he intentado resumir un poco, tributando al 21%. Un ejemplo muy sencillo: me compré una casa
en el año 90, me costó en pesetas 2 millones de pesetas y la vendo ahora en el año 2000, perdón, la vendo no, se la quiero donar a mi hijo ahora se la quiero donar. De hecho, no puedo yo incluso poner el valor de donación que yo quiera poner. Existen lo que se denominan los valores de referencia, es decir, la administración, la agencia tributaria, nos dice a qué valor tengo que yo donar el valor que le tengo que dar yo en donación a el valor que le tengo que dar a esa propiedad. En el ejemplo que estábamos poniendo, si me costó 2 millones de pesetas, al cambio 12.000 euros y la vendo por 100.000, ¿no? El valor de referencia que me dé el catastro, estamos hablando de 88.000 euros. 88.000 euros que van a tributar al 21%. Es decir, una hipotética donación que podemos tener en la cabeza que está exenta, porque es verdad que existe una bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones, tributa en renta en el donante y tiene unos efectos bastante importantes, ¿vale? Entonces es muy importante preguntar este efecto a la hora de tomar esa decisión de si dono o no dono, si lo dejo en mortis causa, que sería una forma de evitar la ganancia patrimonial en renta. Otro de los impuestos, aunque realmente no es un impuesto, es un modelo informativo. La agencia tributaria es un organismo bastante controlador, ¿de acuerdo? Incluso se están utilizando herramientas de inteligencia artificial y de geolocalización, ¿vale? Esto de la geolocalización es para establecer dónde está situado el contribuyente para ver en un momento dado si es residente fiscal aquí o si no es residente fiscal aquí en España. Eso para casos como colegiados aquí no es algo habitual el verlo, pero bueno, sí hemos tenido en los últimos días noticias de famosos, ¿no? Y básicamente la pelea que estábamos teniendo es si eran residentes fiscales en España o en otros países. ¿Por qué comento esto? Existe un modelo que es el modelo 720, que es información de bienes en el extranjero. A los residentes, a los nativos españoles, normalmente no tenemos bienes en el extranjero, pero sí es verdad que existen muchos médicos que vienen a trabajar a España y que provienen de otros países. Y en esos otros países países de origen, si tienen bienes si tienen bienes y que deben de ser informados a la agencia tributaria desde el momento en que son residentes fiscales en España, ¿vale? Que normalmente suele pasar, no en el primer año, pero sí en el siguiente año en el que están de su llegada. Y el límite que se establece para esa obligación, independientemente de ser considerados como residentes fiscales, es que el valor de los bienes que se tengan en el extranjero supera al cambio los 50.000 euros. ¿Vale? Esto sistemáticamente es una cosa que me llama la atención, que muchos colegiados extranjeros que vienen a trabajar a España no es algo que se comunique de forma habitual, ¿vale? Y las sanciones pueden ser relativamente importantes. Otro modelo que desde mi punto de vista va a ser muy importante yo creo que para determinado colectivo de médicos, sobre todo a lo mejor los más jóvenes que están más con el tema de las criptomonedas o de las monedas virtuales, que suelen hacer inversiones en este tipo de activos. Yo no voy a entrar en el riesgo o no riesgo de ese tipo de monedas, pero sí es verdad que desde un punto de vista fiscal, a partir del año que viene, va a ser obligatorio presentar el modelo que se llama modelo 721 y vamos a tener que informar de las monedas, del tipo de cambio que se va a tener a 31 de diciembre sobre esas monedas. El periodo de presentación de este modelo va a ser entre el 1 de enero y el 31 de marzo y va a ser con las posiciones cerradas de las monedas virtuales, ¿de acuerdo? De las criptomonedas a fecha 31 de diciembre, ¿vale? Esto para mí es, bueno, un poquito más una gotita más del vaso de control y bueno, importante también para aquellos médicos que estáis utilizando operaciones con criptomonedas. Muchas veces
tenemos en la cabeza las operaciones de compra-venta, es decir, compro moneda, vendo moneda. Ojo, importante, la permuta de monedas, ¿de acuerdo? También es una compra-venta, ¿vale? Muchas veces hacéis permutas de monedas y no contempláis que eso es puede haber una ganancia o una pérdida patrimonial. Con respecto a las monedas virtuales, también decir que también ha habido, por lo menos hemos tenido en el despacho constancia bueno, como todo es virtual y ha habido estafas en los monederos, que los monederos desaparecen. Esos monederos que desaparecen porque son fraudes son susceptibles de ser pérdidas patrimoniales en el IRPF. Eso es algo que también se debe contemplar, evidentemente con la correspondiente denuncia en la Guardia Civil y todas las pruebas que demuestren que ese monedero ha sido una estafa, ¿vale? Con respecto a otro impuesto, que es el impuesto de sociedades, aquí recordar que muchos médicos, me voy a remontar un poco al año 2008, 2007, desarrollabais la actividad privada interponiendo una sociedad, ¿de acuerdo? Digamos que estaba el centro médico en el que se trabajaba, la sociedad que se creaba y luego el médico, siguiendo el ejemplo de antes, ya sea un cirujano, un anestesista, que en vez de tributar él en su IRPF, interponía una sociedad. Aquí la ventaja que había, ¿de acuerdo? Es que ese médico que ganaba 600.000 euros y en su IRPF tributaba casi un 50%, interponiendo la sociedad, pues venía a tributar casi la mitad, un 25%. Y la verdad que bueno, fue una figura que durante muchos años caminó. Y hubo un cambio de criterio por parte de la agencia tributaria a partir del año 2012, entre el año 2012 y el año 2016-17 fueron cuando, digamos, que acabó la moda de las comprobaciones de la agencia tributaria, y lo que vino a decir es que estos son sociedades interpuestas y las eliminaba, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros en el despacho no estamos recomendando bajo ningún concepto el interponer sociedades para desarrollar esa actividad médica. Bueno, para las sociedades normales, ¿de acuerdo? Que no entramos en este tipo de juegos, sino que, bueno, que tienen una sustancia, que tienen su propio centro médico, ¿no? Que tienen sus propios empleados, que tienen sus propios pacientes finales, ¿de acuerdo? No que vayamos a desarrollar una actividad a un centro médico. Se ha habilitado un nuevo tipo, hemos bajado del 25 al 23%, y también hay un nuevo tipo que es el del 15% durante los 2 primeros años de vida, cuando hay beneficios de esa actividad. Con las sociedades, respecto a las notificaciones electrónicas, es algo que ya es habitual, son obligatorias. Va a ser algo que nombraré luego con respecto a los autónomos, a las personas físicas, y que va a ser un cambio muy importante. Al igual que lo fue en su momento para las sociedades, las notificaciones electrónicas y la comunicación electrónica entre la administración y el médico que desarrolla una actividad profesional va a cambiar la forma en la cual a día de hoy vemos un poco el desarrollo de una actividad económica. Con respecto a los tipos de sociedades que se están haciendo, cuando las hacemos, ¿de acuerdo? No son sociedades limitadas, son con el apellido limitadas profesionales, ¿vale? Y decía antes que en el despacho las limitamos mucho su constitución, porque hay que establecer si merece la pena, en tanto en cuanto este tipo de sociedades, digamos que la ley lo que ha venido a hacer un poquito para desincentivar el crear este tipo de estructuras es que antes era el 85, pero ahora ha pasado del 85 al 75% de los ingresos que esa sociedad obtiene se la tiene que subir al socio. Es decir, si lo que está generando dinero es la sociedad y donde teóricamente se pagan menos impuestos en el impuesto de sociedades, hay que plantearse si tiene sentido crearla cuando la ley me obliga a que
el 75% de mis ingresos los tenga que llevar yo a mi persona, a mi IRPF, y tenga que tributar en el IRPF. Muchas veces esto no tiene sentido, porque al final en la sociedad lo que dejamos es poco dinero, y al final la norma como está creada es para que se tribute, si no todo, por casi todo, en este caso por un 75% en el IRPF. Es decir, casi no evitamos el pago de impuestos. Con respecto a Canarias, ya lo anticipó un poquito mi compañera antes, también se aplica en las sociedades. Estamos hablando del REF. Canarias, por su peculiaridad de lejanía, por su estructura de islas dispersas, tenemos un régimen económico especial, que es el régimen económico de Canarias, y que desde el punto de vista fiscal se denomina régimen económico y fiscal, ¿vale? Es la abreviatura REF. Desde un punto de vista de impuestos, lo más llamativo, lo más conocido es la RIC, la Reserva de Inversión para Canarias. Y esto lo que viene a decir, básicamente, aunque está muy controlada, es decir, se tiene que cumplir una serie de premisas, una serie de objetivos que se deben de cumplir y son revisados por la administración, es que sobre nuestro beneficio podemos detraer de ese beneficio, que es 100% tributable, ¿de acuerdo? Podemos detraer el 80%. Es decir, conseguimos con ello que de una base que es potencialmente tributable a pagar impuestos de 100 unidades, a dejarla o quitar un 80%, dejarla en 20 unidades. La verdad que es una herramienta bastante potente. Lo que pasa que los requisitos para poder aplicarla son bastante fuertes, ¿vale? No los voy a nombrar, pero bueno, los tenéis ahí en las diapositivas. A nivel general, pues bueno, hemos hablado antes del control a los médicos. Esto, haciéndolo un poquito más general, existe un control del fraude fiscal. Básicamente los controles de fraude, donde, saliéndonos de la perspectiva del autónomo, de la actividad económica, donde más los estamos viendo son justamente en el control de rentas inmobiliarias. Antes no sé si era o no habitual tener inquilinos y que nos pagaran en negro, en B. Ahora esa forma cada vez más controlable, ¿de acuerdo? La agencia tributaria tiene la capacidad de saber si hay un inquilino o no. Nos tiene controlados en los consumos de luz, básicamente. Nos tiene controlados porque el inquilino cuando hace su declaración de la renta está obligado a informar de la dirección, ¿de acuerdo? Entonces, son aspectos que que son para evitar el fraude fiscal, y en el momento en que haya una discrepancia de lo que informa el propietario del inmueble a lo que ha informado el inquilino, pues son alertas que le salen a la agencia tributaria y entran dentro de este control del fraude fiscal. Con las viviendas vacacionales, por ejemplo, en este punto, en el control de prevención del fraude fiscal, uno de los datos en los que se maneja la agencia tributaria son que las empresas que se dedican al alquiler tienen que informar datos a la agencia tributaria sobre los inquilinos, sobre el precio de las reservas, incluso sobre el número de días que hayan estado esas viviendas en alquiler. Datos que se supone que el contribuyente, en este caso el médico, cuando va a hacer su declaración de la renta, pues también tiene que informar, y deben en teoría de coincidir. Con respecto al fraude fiscal en la actividad médica, pues nada, lo que os comento en las transparencias básicamente es que algo que hace unos años no era tan habitual como darse de alta en la Seguridad Social o en Mutual Médica, en el régimen alternativo, debe ser algo obligatorio, ¿de acuerdo? De hecho, Mutual Médica, aunque no sea
no estemos contribuyendo al Estado directamente, pasa informes a la Seguridad Social de una forma habitual. Con otros impuestos, bueno, con otros impuestos, por ejemplo, voy aquí a simplificarlo un poco y voy a nombrarlos un poquito más rápido. El impuesto de matriculación. Cuando nos compramos un coche, una decisión que podemos tener en cuenta a la hora de comprarnos un coche es si es eléctrico, si no es eléctrico. Bueno, ya hemos hablado antes de que existe una nueva deducción por la adquisición de vehículos eléctricos, incluso el incluir los puntos de recarga sobre la compra de esos vehículos también tienen deducciones en el IRPF. En el impuesto de matriculación, dependiendo de la emisión de CO2, ya sea de gasolina o de gasoil, y dependiendo de la potencia de ese vehículo, pues vamos a pagar un impuesto de matriculación, pero ese impuesto puede llegar a cero dependiendo de cómo sean de emisiones, e incluso un vehículo eléctrico puede tener el impuesto de matriculación a cero. Con respecto al IBI, a la basura y a otra serie de impuestos municipales que pagamos todos los años en el municipio en el que vivamos, he puesto 3 ejemplos, pero bueno, sería cuestión de si tenéis alguna duda, mirar el municipio en el que estéis. Existen reducciones, pues bueno, pues si domiciliáis el pago existen reducciones, si sois familias numerosas existen reducciones, si por ejemplo si son viviendas de protección oficial también hay reducciones, en este caso en ADG, en Arona por familia numerosa, en Santa Cruz también por familia numerosa. Es decir, que hay muchas veces reducciones que son aplicables en este tipo de impuestos y que a lo mejor por desconocimiento no las aplicamos. Lo mismo pasa con la basura, ¿no? Con la tasa de residuos sólidos. O con el impuesto de vehículos de tracción mecánica. Aquí, por una anécdota, si tenéis algún coche muy antiguo que supera los 25 años, ese vehículo, pues bueno, probablemente no tenga que pagar este impuesto. Y luego con la plusvalía municipal, de acuerdo, que es un impuesto que muchas veces se nos pasa o lo dejamos en un segundo orden cuando tenemos una transmisión de un inmueble. Es importante que tenéis que notificar al ayuntamiento esa transmisión, ¿vale? Es verdad que los notarios ya están obligados a hacerlo, pero no está de más vosotros mismos notificar esa transmisión, porque en esa comunicación que vosotros hacéis incluso vais a informar de qué tipo de forma de cálculo queréis que os hagan el cálculo de la plusvalía municipal. Como últimas medidas habidas en los últimos 2 años, voy a hablar del año 2022, 23 y 24, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, el gravamen temporal a las entidades de crédito. Este es un impuesto que en teoría, bueno, en teoría no, en la práctica va dirigido a las entidades financieras, pero bueno, todos sabemos que al final nos los van a cargar a los consumidores finales. Esto lo comento porque, bueno, muchas veces la política fiscal va encaminada a un colectivo, pero bueno, la economía y el libre mercado hace que muchas veces digamos que los contribuyentes normales seamos los que paguemos ese incremento de impuestos que, como decía al comienzo de la charla, pues al final estamos hablando de un incremento impositivo en muchas figuras impositivas, ¿de acuerdo? El valor de referencia catastral, que lo he nombrado antes con respecto a las donaciones, cuando había donaciones y tenemos el impuesto de plusvalía municipal y ganancia patrimonial, ¿de acuerdo? Este valor influye cuando queremos determinar, por ejemplo, en una donación, qué valor le queremos dar al inmueble, y ahora es la administración, en este caso el catastro, que depende del Ministerio de Economía, quien nos dice qué valor le tenemos que dar a ese inmueble, no libremente a lo que nosotros queramos.
Con respecto a la legislación, desde que se establecieron que iba a haber elecciones, pues ha habido un parón legislativo. No estamos hablando de presupuestos del año, bueno, ahí pone 2023, realmente no presupuestos para el año 2024, ¿de acuerdo? Ya se está empezando a trabajar en ellos, pero tampoco creo que haya muchas novedades fiscales. Cuando digo novedades fiscales me refiero a nivel general a bajadas de impuestos, ¿vale? Aquí hablo de prórroga de los presupuestos generales del Estado porque la charla estaba preparada antes de que hubiera acuerdo legislativo, por lo tanto en principio vamos a tener presupuestos, aunque todavía no se conocen las medidas, así que me lo voy a saltar. Y voy a destacar, ya casi terminando la charla, un par de cuestiones con respecto a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias, que sí tenemos presupuestos. Dos detalles. Se mantienen las bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones que comenté antes. Y bueno, en campaña electoral se prometió que iba a haber una bajada del IGIC del 7 al 5%. En principio no la va a haber, por lo menos para el año 2024. Y luego otros aspectos, las notificaciones electrónicas que hablamos antes, que son obligatorias para las empresas. Probablemente de aquí a 2 años sean obligatorias para los autónomos, para los médicos que desarrollan actividad profesional. Comentar también que la agencia tributaria lleva otras gestiones que no tienen que ver con lo que es el IRPF que podemos conocer o con el impuesto de sociedades, que son la gestión de cobros, por ejemplo, de las multas de tráfico, ¿no? o deudas del ayuntamiento, ¿vale? Con respecto al fraude fiscal empresarial, lo que me voy a parar aquí en un poco y luego posteriormente con respecto a lo que va a ser la factura electrónica, ¿vale? La implantación de la factura electrónica va a ser un cambio absoluto en la forma de que vosotros los médicos desarrolláis la actividad económica a día de hoy, porque vamos a tener que presentar a tiempo real, ¿de acuerdo? La factura de ingresos, incluso de gastos que haya, ¿de acuerdo? Vamos a tenerla que presentar, cuando digo a tiempo real, es a tiempo real, es decir, desde el momento en que se produce el consumo, se produce la venta, ni siquiera vamos a tener que tener los despachos, la vamos a tener que comunicar directamente a la agencia tributaria, ¿de acuerdo? Esto se está planeando que la implantación efectiva sea en junio del año 2025. Vamos a ver cómo van los plazos, pero estamos hablando de, nosotros en el despacho, la entrega de documentación, el plazo medio está entre 6 meses y 8 meses para las personas que no tienen una, digamos, una actividad que tengan obligaciones de carácter periódico, ¿vale? Con las personas que tenemos obligaciones periódicas, la entrega de documentación es normalmente mensual. Esto nos va a obligar a que la comunicación sea diaria, ¿vale? Entonces os podéis imaginar cómo va a tener que ser el cambio mental que tenemos que hacer prácticamente en 1 año y medio, 2 años. Justamente de lo que estoy hablando es de la factura electrónica, que la factura electrónica lo va a cambiar todo. Y cuando digo todo, es todo, ¿de acuerdo? Es decir, desde que el centro médico, que a día de hoy es el que hace la factura, que sea el propio profesional el que emite la factura. Y esa factura, directamente según la confecciona, la va a tener que tener la agencia tributaria en cuestión de menos de 24 horas. Esto va a suponer, yo me imagino, se están estableciendo a día de hoy qué protocolos, básicamente software, utilizamos para la implantación de esos sistemas, pero bueno, lo que quiero aquí comunicar de alguna forma es un poco que tenemos que ponernos las pilas para ese cambio mental que vamos a tener. Va a haber ya os digo, de cómo hemos trabajado hasta ahora a cómo vamos a trabajar en el futuro. Y al final la agencia tributaria sabe lo que está haciendo y aquí
como os podéis estar pensando en este momento cuando estoy diciendo esto, es que la agencia tributaria va a saber en todo momento y en el momento lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Si me tomo un café, va a saber exactamente en ese momento dónde me estoy tomando el café, qué importe me estoy tomando el café y la factura física la voy a tener. Por último, régimen alternativo al RETA y mutualidad. A partir del año que viene, a partir del 1 de enero del año 2024, se establecen los pagos al autónomo, ya sea en el RETA o en el régimen alternativo, la mutual médica. Antes íbamos por un pago, obviando los pagos bonificados que hay durante los primeros 18 meses, ¿de acuerdo? Íbamos más o menos a una tarifa de entre 350 y 400 euros, ¿vale? A partir de ahora, esa tarifa los pagos que vamos a hacer van a ir dependiendo del nivel de ingreso, es decir, va a ser escalonada, no va a ser lo mismo para un médico que haga una actividad de una forma pequeña y que gane 1.000 euros al mes, ¿de acuerdo? Que aquel médico que está ganando 600.000 euros al año, ¿vale? Ahí los pagos del autónomo o el régimen alternativo van a ir tarificados en función de esos escalones que va a haber, y van a ser para la baja no baja mucho, el que paga 350 probablemente se sitúe en 320, ¿de acuerdo? Pero el que esté pagando 400 euros, tenga unos ingresos relativamente altos y vaya a una escala, vaya al máximo, probablemente esté entre los 1.500, 1.600 euros de pago de autónomo, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco más no es recaudatorio a nivel tributario, pero sí es verdad que es recaudatorio a nivel global, ¿vale? Bueno, y con esto, pues nada, darles las gracias por su asistencia, y cualquier cosa pues tienen el correo electrónico y el teléfono del despacho.